Buenas noches, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches, Dardo, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, leí por ahí que hiciste alguna reflexión sobre lo del ministro Berni. Vos además venís de la capital federal, digamos, todo esto que te estoy describiendo para vos no es nada nuevo, que sí nos cuesta entender muchas veces desde el interior cómo es la idiosincrasia de la vida, ¿no? De los porteños, de los habitantes del AMBA y de la relación que tienen con el transporte público. ¿Qué reflexión te merece esto que ha pasado? Primero que a veces hasta es más dramática la situación porque no es un colectivo, un tren, un subte, 2 horas de viaje y 2 horas para volver, o sea que te pasás 4 horas de tu vida yendo a trabajar, más el horario de trabajo, o sea, eso es realmente a veces muy difícil, ¿no? Y por supuesto que me expresé con esto, porque creo que es repudiable el hecho de violencia, vos lo mencionás recién, es una emergente de la situación que la gente está de alguna manera sufriendo o en el clima en que estamos viviendo. Entonces hay un emergente social, un hecho de violencia repudiable, un trabajador muerto sin motivo prácticamente, porque no hubo resistencia, fue una cosa muy extraña. Un ministro que más allá de las diferencias y demás fue a dar la cara y que fue agredido, y digo, hoy lo comentaba, muchas de estas peleas por hechos fortuitos terminan con una caída, un golpe en la cabeza y un muerto. Lo hemos visto muchísimas veces. Sí. Digo, ¿dónde estaríamos hoy si en la caída del ministro se hubiera golpeado y hubiera tenido una lesión? Más allá del golpe, ¿no? Llamó la atención la agresión a Berni, la virulencia, fue un ataque en manada. Por supuesto, insisto, un trabajador muerto, los compañeros del trabajador muerto, vieron a Berni y identificaron. Entonces, claramente que la política tiene que desalentar ese tipo de hechos que no solucionan absolutamente nada, porque a los 2 minutos el problema sigue siendo el mismo, el hecho sigue siendo el mismo. Y como ya me he manifestado, yo no comparto los discursos que se montan sobre ese hecho en particular para hacer campaña política o para, en todo caso, sacar algún provecho político, que me parece que no es el momento ni la forma, ¿no? Justo estabas en La Plata, ¿no? Con el gobernador bonaerense para la firma de un convenio cuando esto estaba ocurriendo. ¿Lo pudiste hablar con el gobernador de este tema? ¿Pudieron hablarlo? Sí, lo hablamos después de terminar la firma de los convenios, éramos varios intendentes. Se demoró la reunión justamente por eso, porque el gobernador estaba reunido con la gente de la Unión Tranviarios Automotores. Y bueno, todos hablamos más o menos en ese mismo sentido, ¿no es cierto? Algunas características que al gobernador le llamaban la atención sobre la forma del ataque, del hecho en sí contra el colectivero y la situación de robo que se vivió previo a eso. Pero bueno, esas son consideraciones que seguramente la justicia va a investigar, los detenidos tendrán que hacer sus declaraciones y deslindar responsabilidades y culpabilidades, ¿no? Pero bueno, a el gobernador le llamaba la atención algunas cuestiones de las características del hecho. Insisto, me parece que no es la forma de resolver los problemas y yo rescato, insisto, más allá de las diferencias que podría tener, que el ministro haya ido. También creo que no debe ir un ministro desprotegido en una situación de conflicto, porque alienta a veces incluso esa reacción que, insisto, rechazo. Bueno, en La Plata estabas firmando un convenio por 300 millones de pesos, casi 300 millones de pesos para Trenquelauquen, con lo que antes se llama el FIM, Fondo de Infraestructura Municipal, que se coparticipa a los municipios. ¿Tiene destino ese recurso? Y te pregunto porque te han criticado bastante en los últimos días acerca de, por ejemplo, la falta de construcción de pavimento en Trenquelauquen. Nosotros ya habíamos presentado los proyectos bastante tiempo atrás, porque obviamente llegamos a este convenio del que participé en su nacimiento en la legislatura cuando se acordó el presupuesto 2023, así que los presupuestos ya estaban elaborados. Nosotros vamos a destinar casi una tercera parte de ese monto a repavimentación y después a otras obras que tienen que ver con completar obras en los accesos a la ciudad, tanto en la ruta 33 como el de la ruta 5. Recordarás que el acceso a García Salinas quedó trunco la segunda etapa por falta de financiamiento. Vamos a completar ese proyecto, alguna intervención en el acceso Perón, otras intervenciones en el polideportivo, la construcción del Museo de Artes Visuales, que es en el cuadro de la estación, en el Galpón Amarillo, una obra de ampliación en el hospital de 30 de agosto para el geriátrico, que ha quedado chico y quedó disfuncional y no es habilitable por PAMIC en las condiciones que está. Así que hay para todos. Beruti también tiene una obra, que es un recambio de iluminación.
Así que hay para Beruti, para 30 de agosto, distintas obras de pavimento, espacio público, cultura. ¿Es real esto que falta la construcción de pavimento o es parte de una discusión política del presupuesto, ¿no? Como derivada del presupuesto? No, acá hay dos cuestiones. Lo que se puede en todo caso objetar es los planes de repavimentación. Los planes de pavimentación, que es otra cosa distinta, han sido históricamente aportados por los vecinos con los programas denominados de contribución por mejora. Contribución por mejora. Vos el pavimento en tu casa lo pagaste, yo el mío lo pagué, los vecinos de Trenquelauquen han pagado siempre el tema del pavimento. Entonces, el Gordo Baracha nos puso en el recibo de la luz, ¿no? El barrio mío. Sí, nosotros no podemos hacer eso porque está prohibido por ley, sí. Pero Beruti también lo tenía en el recibo de la luz. Entonces hay que diferenciar repavimentación de pavimentación. La pavimentación es contribución por mejoras, los vecinos adhieren, se cumple un determinado porcentaje de adhesión, hacen la contribución, cuando se completa el porcentaje de cumplimiento necesario se da inicio a la obra. O sea, históricamente el municipio primero cobra un porcentaje de la obra, 50%, y cuando se cobra el 50% de la obra ejecuta, o sea que primero acumula. Seguro, y luego financia. Ahora, ¿qué hay? ¿No hay pedidos de los vecinos para Hasta ahora nosotros no tenemos pedidos formales de los vecinos. ¿No hay pedidos pendientes? No, lo que nosotros hemos conversado bastante en la ampliación urbana particularmente es el tema de pavimento o algún otro tipo de intervención. Recordarás, hicimos 3 pruebas con distintos materiales, la del medio, la segunda cuadra sobre la Melvin Joe fue la que mejor rendimiento tuvo. Hicimos una propuesta a los vecinos, básicamente del sector de la derecha, de la ampliación urbana, donde están los círculos cerrados, Casa de Policía, Instituto de la Vivienda, programa Reconstruir. Esa propuesta no se llevó adelante o no hubo voluntad aparentemente. Ahora retomamos el diálogo con los vecinos para instrumentar la posibilidad de llevar adelante ese proyecto. Con algunas particularidades, porque lo que se está planteando es un mejoramiento de las calles, no pavimento. Ese mejoramiento sirve luego para hacer pavimento en una segunda etapa, o sea, no es plata tirada a la calle. Y por el otro lado, con auditoría de los vecinos, esa es un poco la idea preliminar, es a medida que se va juntando la plata, se va ejecutando. Entonces, no iríamos al modelo clásico de contribución por mejora, que es cobrar el 50%, sino que se cobraron 2 millones de pesos, con eso se alcanza para comprar el material, porque acá estamos hablando fundamentalmente de material, la maquinaria municipal está. Antes llamaba suelo cemento, eso no, que era lo previo al pavimento. Sí, pero hoy no se está usando suelo cemento, estamos haciendo base con otro material, con distintas mezclas de piedra, en algunos casos se usa tosca, bueno. Por eso se hicieron varias pruebas, porque hay que adaptar ese tipo de... Pero estás anunciando que se va a hacer. Sí, sí. En la ampliación urbana. Sí, tuvimos varias reuniones con los vecinos y estuvimos hablando ver de cómo se avanza. Y una situación distinta es el loteo de Alastuey y una situación diferente es en el otro loteo. Entonces, estamos trabajando para tratar de darle soluciones. De hecho, vamos ahora a invertir una buena cantidad de recursos en completar cordones cuneta. Porque sin cordón cuneta la obra de mejoramiento realmente rinde poco y además necesitamos mejorar el escurrimiento de aguas superficiales de lluvia, ¿no? Los pluviales. Entonces hay que hacer bastantes cosas, algunas las vamos a hacer con recursos municipales, mucho de cordón cuneta, que eso era un obstáculo antes, por eso que nosotros asignamos partidas para hacer obra de cordón cuneta con recurso municipal y trabajar con los vecinos en una inversión que tiene que ver con material, comprar el material para que después con las aplanadoras, con los rodillos neumáticos, con las motoniveladoras municipales, con la terminadora, en el caso de terminadora de asfalto ahí no iría, es poder hacer la obra y mejorar el tránsito de la ampliación. ¿Y se puede hacer eso sin la planta de asfalto? Porque también te han cuestionado que desmantelaste la planta de asfalto o dejaste desactivada. Sí, eso es un cliché político, ya lo he explicado, lo vuelvo a explicar. El público se renueva, dice Mirta Legrand. Puede ser, pero bueno, a veces hasta uno se cansa de explicar siempre lo mismo. Se me critica por haber cerrado la planta de asfalto. La planta de asfalto era una planta de asfalto muy vieja que tenía riesgos ambientales y riesgos industriales. Escasa o nula seguridad industrial. Una planta que se rompía muy a menudo y que cuando nosotros analizábamos el costo de producción de la tonelada de asfalto para esa producción que no era voluminosa, era antieconómica. Ahora, además,
Si no nos hubiera interesado el pavimento, no hubiéramos comprado maquinaria nueva. Digo, qué ridículo, cerramos la planta de asfalto y compro maquinaria como una aplanadora doble tambor, un rodillo neumático nuevo, mejoramos la terminadora de asfalto y además compramos una planta de bacheo que se ve a menudo, que tiene una flecha intermitente amarilla. Entonces digo, ¿cómo sería? Es hasta redundante explicar esto. Y además estamos buscando alternativas, como muchos otros municipios, por cuestiones que tienen que ver con otras modalidades de pavimento que no son ya el pavimento en caliente. Hemos ido a ver muchas experiencias y justamente la repavimentación que vamos a hacer en Trenquelauquen no vamos a utilizar asfalto en caliente. Entonces digo, para quien esté realmente interesado y salir de un cliché político, de una queja vacía, como yo escucho, y digo, ya a esta altura yo ya no tengo ni ganas de explicar. Digo, bueno, vamos a los hechos y que después la gente decida. Una modalidad es la que hicieron en el sector rural, cerca de Martín Fierro. Eso es otra cosa. Eso no es la que van a emplear ahora. No. Lo que se hizo en ese camino, lo que fue es un levantamiento, se entoscó, se levantó, hubo que hacer un trabajo muy, muy importante en una larga cantidad de kilómetros para garantizar la transitabilidad en un lugar que es bajo. Eso es otro tipo de trabajo totalmente distinto. Digo, pavimento es una cosa, repavimentación es otra cosa, distintas modalidades de materiales que se usan. Insisto, la planta que teníamos de asfalto tenía una inercia térmica, porque eso para calentar el asfalto tenías que estar muchos días calentando con una caldera el material. Eso es antieconómico, más ahora con los problemas que tenemos de combustible. Entonces estamos buscando y hemos encontrado otras alternativas para solucionar ese tema. Así que no es una cuestión ni ideológica, ni mucho menos, digamos, es una cuestión práctica y que puede ser opinable, por supuesto. Ahora, a veces cuando hablamos de la cuestión política, no sé qué decir la cuestión ideológica, bueno, el otro día te escuché defendiendo a IOMA, ¿no? Cuando ni los intendentes peronistas lo defienden a IOMA. Recién defendiendo entre comillas, ¿no? El ministro Berni. ¿Y por qué te llevas tan mal con el peronismo local y te llevas bien con el peronismo provincial? Falta una sola cosa, lo dije hoy y se van a reír algunos y me van a tirar un cascote. Yo soy malo para el peronismo porque soy radical. El gordo Barracha era malo mientras fue radical. Lo denunciaron, ¿te acordás? Sí, sí. Bien, porque era radical. Ahora, cuando se hizo peronista, era el mejor del mundo. Vos decís que es cuestión de afiliación. Por supuesto, porque hay que pegarle al muñeco, diría alguien, ¿no? Es decir, ¿cómo competimos con el intendente? Y hay que pegarle. Yo no le voy a dar clases de política a nadie. Yo gané las elecciones sin criticar al intendente Feito, con el que tenía muy buena relación. Ahora, en los últimos días estás poniendo en comparación muchas cosas. Nosotros hicimos tanto, el otro hizo tanto. Ya te leí a vos. No, ya te leí. He equivocado el concepto. A mí me preguntan y no tengo forma de responder. Yo no me comparo con nadie. Más dije, yo soy Fernández, no soy Feito, no soy Fon, no soy Barracha. Seré mejor en algunas cosas, peor en otras, tengo estilos diferentes. Hay de todo, no voy a poner a considerar eso. Lo que digo es, hay cuestiones que vos me preguntás, ¿y ahora se hace menos que antes? Es la pregunta la que me lleva a responder, no porque yo quiera decir soy mejor o peor. Y de hecho, siempre me habrás escuchado que en todos los discursos, en todo lo que declaro, y no es una postura impuesta, una cosa que sea armada, yo rescato el trabajo de otras personas, de otros intendentes, de otros funcionarios. Porque, insisto, esta es la política, vos hablabas del conurbano, es una cosa, esta provincia es un país, tiene la población de un país y tiene la diversidad de un país. El conurbano es totalmente distinto al interior, pero también el interior es distinto. Mar del Plata, Bahía Blanca, Pergamino y Junín no son Trenquelauquen, no son Peguajó, no son Pellegrini. Ni siquiera Pellegrini es parecido a Trenquelauquen. Entonces las realidades son diversas, los problemas son distintos, los recursos económicos son distintos, las problemáticas industriales, ambientales, sociales son distintas. Entonces, ¿cómo pretender una herramienta, una visión única si no entendemos esa diversidad? Entonces, en esa diversidad hay distintas formas de hacer política. Está quien lo único que se les ocurre es criticar. Críticas que además yo digo muchas veces títulos, son títulos.
título. Y yo pregunto, al título ponele